Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras el tremendo hachazo que se llevó Tarquinio Prisco, Servio Tulio usurpó el trono de Roma. En el programa de hoy te explicaré cómo se asentó en el poder, qué nos cuentan que hizo y cómo fueron sus últimos días. Abróchate el cinturón, pues te doy la bienvenida a un nuevo programa de Roma a Eterna. En el programa anterior nos habíamos quedado con Servio Tulio tomando el poder a instancias de Tánaquil tras el asesinato de Tarquinio Prisco. Pero antes de poder hablar de lo que hizo, de cómo fue su reinado, de qué medidas adoptó, qué reformas llevó a cabo, me gustaría hablarte de los orígenes de Servio Tulio. Porque los orígenes de este hombre, de este rey, constituyen uno de los grandes enigmas de la historia, ya que nos vamos a encontrar, por un lado, unas versiones dadas por la tradición nacional romana y otra versión totalmente opuesta en la tradición etrusca. Por supuesto, en medio de ambas veremos una versión completamente legendaria que es bastante curiosa. ¿Qué sabemos de Servio Tulio? Por un lado, la historia que te conté en el programa anterior, el esclavo que se convirtió en rey, hijo de Ocrisia, una esclava del Palacio Real, que debido al episodio fantástico de la llama en la cabeza, fue criado como si fuera un noble, ya que Tánaquil vio en él algo especial. Pero esta versión no era del agrado del ala más radical, de los defensores del orden establecido. Desde esa óptica no puedes concebir que un esclavo acabe siendo rey, ya que es un mal ejemplo para todos. Un esclavo no puede convertirse en rey, eso es inaceptable. Así que se optó por endulzar el relato y convertir a Servio Tulio de un simple esclavo a alguien descendiente de familia real. Esta versión nos lleva a la ciudad de Corniculum, lugar donde nos cuentan que vivía un hombre llamado Tulio, miembro de la familia real de esa ciudad. Casado con Ocrisia, la mujer de la que nos dicen más hermosa y prudente del lugar, el destino quiso que este hombre, Tulio, muriera en batalla contra los romanos, dejando a Ocrisia embarazada. Ocrisia fue hecha esclava y el rey Tarquinio Prisco se la regaló a su mujer, a Tánaquil. Al cabo del tiempo, ya habiendo parido a su hijo, al que puso como nomen Tulio en honor de su padre y como praenomen Servio por su nacimiento cuando era esclavo, Tánaquil descubrió el auténtico origen de Ocrisia y la liberó de inmediato, quedándose a vivir a partir de entonces con su hijo en el palacio, como si fueran unos nobles invitados en el Palacio Real de Tarquinio Prisco, lugar donde Servio Tulio fue creciendo y poco a poco fue mostrando sus dotes para el gobierno. Esa es la versión de la tradición nacional romana. Servio Tulio, esclavo, que resultó ser no tan esclavo, que llegó a ser rey gracias a su valía, gracias a su valentía y gracias al apoyo de Tarquinio Prisco. Después tenemos la leyenda. La leyenda nos habla de un supuesto origen divino de Servio Tulio y, según esta versión, un día estaba la gente normal en el palacio y sobre el fuego sobre el que los habitantes de palacio honraban a los dioses domésticos, a los lares, a los que se les ofrecía vino o comida, apareció un falo, un pene, lo que viene a ser un miembro viril encima del fuego. Ahí lo llevas. Ocrisia, que iba a llevar al fuego tortas para el sacrificio a los lares, fue la primera en verlo e informó rápidamente a los reyes. Tarquinio se quedó completamente flipando. Pero Tánaquil, como ya te he explicado en otros programas, era una mujer versada en las artes de la adivinación y le dijo que el destino había dispuesto que de ese altar naciera un linaje superior a la raza humana engendrado de la mujer que se uniera a esa aparición del miembro viril. Consultaron a otros adivinos, estuvieron de acuerdo con la interpretación de Tánaquil y el rey creyó oportuno que Ocrisia, ya que fue la primera en ver la aparición del falo, se uniera a esa aparición. Todo un poco horrible. Ocrisia entonces, engalanada como una novia, fue encerrada sola en la estancia donde se había visto la aparición y de ese encuentro nació 9 meses después Servio Tulio. Esta historia es la sutileza romana llevada al extremo, la sutileza entre comillas, por supuesto.
Hay muchos ejemplos sobre uniones entre la divinidad y seres humanos. El dios cristiano por lo menos te envía un ángel, no sé, una paloma, algo bonito, algo más metafórico. Aquí directamente el pene, en plan, venga, aquí te dejo el salami y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Podemos catalogar este evento como el precursor de las fotopollas en redes sociales. En este caso es una fuegopolla. Estas historias sirven para dar legitimidad a personajes carismáticos que son de origen oculto, que salen de la nada y que acaban alcanzando posiciones de poder. En una sociedad en la que la movilidad vertical es considerada una amenaza a los valores tradicionales, estos mitos desempeñan un papel muy importante ya que refuerzan las jerarquías existentes. Un esclavo que se convierte en rey es inaceptable, pero un esclavo que resulta que es de origen divino, ojo ahí, ojo ahí. En el caso que nos ocupa de Servio Tulio, las dos corrientes de la tradición tienen la misma función. Que un esclavo se convierta en rey es una vergüenza para el orden establecido, pero si ese esclavo resulta que es en realidad de sangre real o que es hijo de un dios, entonces no pasa absolutamente nada, se acepta y ya está. Pero tenemos otro origen para Servio Tulio que es un poquito más etrusco. Sí, aquí también pasaron cosas etruscas. La fuente de esta historia etrusca de Servio Tulio, no es ni más ni menos que el propio emperador Claudio, el de la serie y libro Yo Claudio, que el emperador Claudio era un auténtico erudito en estas cosas etruscas. En el año 48 después de Cristo, solicitó al Senado que abriera sus puertas a unos delegados de la Galia, y en su discurso habló a los senadores sobre la historia de la Roma arcaica, les dijo que en otro tiempo gobernaron reyes, y que entre Tarquinio Prisco y Tarquinio el Soberbio, y aquí empiezo a citar textualmente al emperador, se intercala Servio Tulio. Si seguimos a nuestras propias fuentes, era hijo de una cautiva llamada Ocrisia. En cambio, si seguimos las fuentes etruscas, fue al principio el amigo más fiel de Celio Vivena y participó en todas sus andanzas. Posteriormente, impelido por un cambio de fortuna, abandonó Etruria con lo que quedaba del ejército de Celio y ocupó la colina homónima a la que puso el nombre de su antiguo capitán. Servio cambió de nombre, pues en etrusco se llamaba Mastarna, y recibió el que he utilizado, alcanzando el trono para mayor gloria del Estado. Muy bien. Claudio nos lanza aquí una serie de claves que vamos a tener que analizar, vamos a tener que desmenuzar para poder entender qué es lo que nos ha dicho. Tenemos por un lado a Celio Vivena. Hasta ahora ninguno de los autores que hemos consultado nos han hablado de Celio Vivena. ¿Servio Tulio vivió andanzas con él? ¿Era un aventurero? ¿Celio Vivena era el capitán de Servio Tulio? ¿Abandonó Etruria con lo que quedaba del ejército de Celio? ¿Hubo una batalla? ¿Estaba en guerra? ¿Se llamaba Mastarna? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos por partes. Claudio, para empezar, tenía acceso a una tradición. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.